revelado, la increíble transformación de Nicodemo, el hombre sagrado que cumplió el plan de Dios en el tercer año de Joacim, el rey de Judá, en la ciudad de Jerusalén. Un fariseo llamado Nicodemo, un líder respetado en su comunidad, se sentía atrapado en una vida de estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones de sus antepasados. Las noches estrelladas, a menudo, reflotaban dudas en su corazón. Aunque cumplía con los ritos y las reglas que dictaba su fe, un vacío persistía en su alma, como un eco en un templo vacío. La ley no contenía la respuesta que su espíritu anhelaba. Una noche, cuando las estrellas centelleaban con una claridad divina, se sintió impulsado a buscar un hombre cuyos rumores habían extendido por toda Jerusalén, Jesús de Nazaret. En esta búsqueda clandestina, Nicodemo traspasó los límites de su mundo tradicional. Sabía que este encuentro podría poner en peligro su reputación ante el Sanedrín, pero su corazón anhelaba respuestas que la ley no le proporcionaba. Al llegar a donde se encontraba Jesús, las palabras fluyeron desde su ser como un torrente. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. La respuesta de Jesús cortó la penumbra de su lucha interna: te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, se quedó mudo. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Su mente luchaba con la sencillez de la declaración de Jesús y la complejidad de su propia tradición. Con el tiempo, la claridad de la enseñanza de Jesús iluminó la confusión en su alma. Se sumergió en el misterio de la conversación, donde la esperanza empezaba a florecer en su corazón, pero su dualidad lo mantenía en la sombra. Mientras los otros fariseos, temerosos de la influencia de Jesús, lo rechazaban, Nicodemo se encontraba cada vez más cautivado por el mensaje de amor y redención que emanaba del Maestro. Las enseñanzas sobre el amor, la luz y la verdad comenzaban a desafiar los cimientos de su fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El peso de su compromiso con el Sanedrín y la voz de su conciencia lo atormentaban. En una asamblea en el Sanedrín, Nicodemo, con el corazón palpitante, se levantó. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre antes de oírlo? Las miradas de desprecio y asombro penetraron en su espíritu. Era un acto de desafío que lo llevó a cuestionar su estatus entre sus pares. Con los días transcurriendo, la tensión en Jerusalén se multiplicaba. Mientras se acercaba el tiempo de la pasión, Nicodemo luchaba con la pregunta abrumadora: ¿es Jesús el Mesías prometido? Finalmente, cuando el destino de Jesús estaba sellado en un acto de traición, Nicodemo, decidido a no dejar pasar la oportunidad de actuar, se unió a José de Arimatea y ofreció un entierro digno. Sus manos temblorosas colocaron las especias en la tumba, un gesto que resonó como un grito de fe en medio de su comunidad. La historia de Nicodemo, marcada por la búsqueda de la verdad y la respuesta a sus luchas internas, queda en suspenso, mientras un nuevo amanecer se asoma en el horizonte. ¿Cómo reconciliarán sus viejas tradiciones con esta reveladora luz de esperanza? La historia avanza a un clímax que promete responder a la vibrante sed de su alma. ¿Está listo, Nicodemo, para seguir el camino iluminado por la fe? El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte de Jerusalén, tiñendo con matices dorados las antiguas murallas de la ciudad. Nicodemo, en su soledad, reflexionaba sobre la tumba que había preparado con tanto esfuerzo. El eco de sus palabras: en verdad os digo que hay que nacer de nuevo, reverberaba en su mente con cada amanecer. La luz parecía ofrecer una nueva perspectiva de su vida. La oscuridad que lo había rodeado durante tanto tiempo se comenzaba a disolver. Mientras recorrió los caminos de la ciudad, el murmullo de la gente que discurría por las calles lo envolvía. Al pasar frente al templo, se sintió abrumado por el contraste entre la vibrante vida que lo rodeaba y la muerte que había presenciado en su corazón. Miró hacia las puertas del templo, donde los levitas realizaban sacrificios, y recordó lo que su maestro Jesús había dicho sobre la verdadera adoración. No es en este monte ni en Jerusalén donde se ha de adorar, resonó en su interior. Sudor frío comenzó a acumularse en su frente a medida que las dudas lo asaltaban. Había presenciado la pasión del pueblo por Jesús, pero su vida estaba atada a la ley. ¿Qué dirán de mí si me entrego al camino de este hombre?
pensó. Fue entonces que un anciano se le acercó. Nicodemo, dijo el hombre con voz temblorosa, he oído los rumores sobre la enseñanza de este maestro. ¿Es verdad que han puesto precio a su cabeza? Nicodemo asintió con el corazón revuelto. Es verdad, pero hay algo en el que me llama a seguirle. Su verdad es como luz en la oscuridad. El anciano lo miró fijamente y su voz se hizo más baja, casi un susurro. Debes tener cuidado, las fuerzas del Sanedrín no perdonan. El cambio trae sus propias tragedias. Las palabras del anciano resonaron en su corazón, recordándole el acto de desafío que había realizado en la reunión del Sanedrín. Pero aún así, la inquietud por Jesús no se extinguía, con el atardecer como telón de fondo, se lanzó nuevamente en la búsqueda de respuestas. Decidido a encontrar a Jesús, Nicodemo se unió a un pequeño grupo de seguidores que lo buscaban por la ciudad. En una casa al borde de la aldea, se encontró rodeado de rostros ansiosos, algunos temerosos, otros llenos de esperanza. Conversaciones acaloradas sobre la próxima pasión de Jesús llenaban el ambiente. Finalmente, mientras eran envueltos en el calor de la conversación, una voz conocida interrumpió. ¿No hemos de recordar que las Escrituras dicen que el Mesías debe padecer? Era un joven rabino, con un brillo en sus ojos que desbordaba certeza, como si supiera algo que aún el pueblo no podía entender. Nicodemo lo miró, su corazón acelerándose. ¿Sería posible que este rabino midiera el dolor y la gloria en el mismo instante? Las palabras del joven reverberaron en su ser. ¿Qué es más importante, las tradiciones o el espíritu de la ley? Nicodemo sintió como una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas y, por primera vez, sintió la liberación de su carga. Con la noche avanzando, y la tensión enoca de su mundo conocido, Nicodemo comprendió que su viaje hacia la fe no era solo un conflicto personal, sino parte del gran plan de Dios. Ahora sabía que debía actuar, no solo en sus propias decisiones, sino también al lado de aquellos que seguían la luz de Jesús. Cuando la historia de nuestro tiempo sea contada, ¿quién levantará su voz como un faro de verdad?, pensó, mientras una certeza lo bañaba, quizás ese seré yo. Quizás he sido llamado para esto. ¿Era ese el propósito oculto del Señor? Sería aquel momento el principio de un nuevo capítulo en la historia de Dios y su pueblo, y así, con una mente llena de preguntas y un corazón repleto de determinación, Nicodemo dio un paso adelante, ya no como un simple fariseo, sino como un hombre transformado que busca la verdad que redime. La próxima acción definiría no solo su destino, sino el de muchos que anhelaban descubrir el reino de los cielos, y en ese momento, el cielo se rasgó, liberando una irradiación de gloria que iluminó su camino. Pero lo que él aún no sabía sobre el plan de Dios sería revelado en el más oscuro de los días, cuando la luz resplandezca en el corazón de todos los hombres. La noche se deslizaba como un manto sobre Jerusalén, un manto que ocultaba la agitación que golpeaba el corazón de Nicodemo. La luz de las estrellas titilaba sobre su cabeza, y cada destello parecía susurrarle secretos de un reino que apenas comenzaba a vislumbrar. Las sombras bailaban entre las casas mientras él avanzaba por las calles adoquinadas, decidido a seguir el sendero que le había mostrado el joven rabino. El susurro del viento traía consigo los ecos de las conversaciones que había escuchado, discursos ardientes sobre un Mesías que amaba y desafiaba a la vez. Si el Hijo del Hombre es levantado, atraerá a todos a sí mismo, resonó en su mente la promesa que había escuchado, recordándole las palabras de su maestro. ¿Podría ese sacrificio ser el giro que la humanidad tanto necesitaba? A medida que caminaba, varias figuras emergieron de las sombras, entre ellas un grupo de seguidores que también buscaban respuestas. Al acercarse, Nicodemo vio el brillo de la fe en sus ojos. Se ha tomado la decisión de confrontar al Sanedrín, murmuró uno de ellos. Lucharemos por esta verdad que Juan el Bautista predicó y que ahora este rabí ha traído entre nosotros. La ansiedad pincelaba el aire denso, pero Nicodemo sintió que la fe cobraba fuerza en él. Al llegar a la casa donde se reunían, el lugar estaba sembrado de murmullos ansiosos. Los rostros que miraban a su alrededor buscaban un rayo de esperanza, una chispa que alimentara el fuego de la convicción. En medio de la multitud, Nicodemo se sintió pequeño, pero a la vez fuerte por el llamado que había sentido. Una voz que rompió los murmullos como un hacha sobre la madera resonó en la habitación. Era Miriam, una mujer valiente y decidida, conocida por su devoción. Desde el corazón de la ciudad, la verdad se levantará como un faro en la oscuridad, proclamó. Nos han dicho que el Mesías debe sufrir, pero ¿nos quedaremos callados mientras estos hombres intentan apagar la luz? La influencia de su fervor movió a muchos, pero la voz temerosa de Nicodemo interrumpió.
No debemos apresurarnos a desafiar a aquellos que tienen autoridad, advirtió con un tono que temblaba. Las Escrituras nos enseñan a ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. La multitud se volvió hacia él, algunos con escepticismo y otros con reconocimiento. Pero, Nicodemo, también está escrito que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, respondió con fervor un joven que había sido sanado por Jesús. Esa palabra lo atravesó como una espada. Qué lucha interna había tocado su corazón, pero su propia convicción comenzaba a tomar forma. ¿O acaso Dios lo había llamado a ser la voz que se alzaría? A medida que la discusión continuaba, una profunda convicción lo llevó a alzar su voz. He caminado en la oscuridad y he sido testigo de su luz. Seré un defensor de esta verdad, no importa el costo. Su declaración resonó en el salón, y en sus corazones se encendió un nuevo fuego, las miradas se entrelazaron y el ambiente se tornó vibrante de posibilidad. Nadie sabía el precio que tendría que pagar, pero Nicodemo sintió que un propósito divino se articulaba dentro de él. Amén, murmuró Miriam, llena de aliento entonces, como si el cielo hubiera respondido a su determinación, un destello de luz iluminó la habitación. Un silencio sagrado descendió. A ese instante, el viento sopló de manera intensa, trayendo consigo una revelación inesperada. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, no solo será por mí, sino por cada uno de nosotros, dijo Nicodemo, la voz interrumpida por el eco de su compromiso. Se avecina un tiempo en que la verdad será revelada de una manera que jamás imaginamos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y así, un nuevo capítulo se abría ante Nicodemo, un capítulo lleno de desafío, sacrificio y esperanza. La revelación de aquello que aún no conocía lo envolvió. Con cada latido de su corazón, comprendió plenamente que su viaje apenas comenzaba mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse, el eterno misterio de Dios se acercaba con un globo de promesas aún no cumplidas. ¿Qué más unión traerá el sacrificio del Mesías? Se preguntó, con la ansiedad y la esperanza entrelazadas en su corazón. La historia de su vida y del mundo estaba a punto de transformarse, revelándose en los días venideros. La luz del amanecer comenzaba a despojar la oscuridad, como si el cielo mismo se preparara para revelar nuevas verdades. Nicodemo, con el corazón aún latiendo intensamente por la convicción que había declarado, salió al amanecer resplandeciente. Las calles de Jerusalén despertaban lentamente, pero en su alma resonaban ecos de promesas aún por cumplir y palabras de esperanza. Mientras caminaba, pensó en las sencillas palabras del joven al que había escuchado: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La fe que había comenzado a germinar en su corazón lo impulsaba a encontrar al Maestro, al Rabí del que todos hablaban, pero también lo llenaba de temor. Cada paso suyo era una balanza pesada entre su prestigio como fariseo y su anhelo por la verdad. Antes de llegar a la sinagoga, se encontró con la figura de Juan el Bautista, quien solía predicar con fervor en el desierto. Nicodemo recordó el llamado de este profeta, que había declarado: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Un fuego encendió su corazón ante la idea de que el mismo Mesías estaba en su ciudad, en este tiempo y en este lugar. ¿Podría ser él el que todo habían esperado? Reflexionó. Al llegar a la sinagoga, sintió la tensión en el aire. El Sanedrín se había convocado para discutir los eventos ocurridos. Los murmullos resplandecían con confusión y temor. Se escuchaban palabras desconfiadas. Este rabí hace un llamado a los pecadores y se siente a la mesa con ellos. Era claro que la controvertida figura de Jesús comenzaba a dividir incluso a los más devotos. Nicodemo se acercó, y el silencio llenó la sala cuando su mirada se cruzó con la del sumo sacerdote. Nicodemo, ¿de veras te has atrevido a aparecer aquí, después de tus palabras anoche?, le reprochó este, alzando una ceja. La tensión era palpable, pero el fariseo no retrocedió. La verdad debe ser buscada en medio de la confusión, y en lo más oscuro, la luz debe brillar más fuerte, replicó Nicodemo con valor recién encontrado. Al instante, otros miembros del consejo comenzaron a murmurar. ¿Qué sabemos realmente sobre este rabí que realiza milagros? Algunas de sus enseñanzas se desvían de la ley, dijo un anciano con frialdad. La lluvia de disputas comenzó a erigirse sobre el escenario, mientras los corazones se mantenían divididos. Él dice ser el Hijo de Dios, se atrevió a interrumpir Miriam, quien había llegado a escuchar. ¿No es esta la voz que nos llama a la templanza y al amor? Su luz intermitente de valentía hizo vibrar el aire. Sin embargo, el Sanedrín descendió en gritos de oposición.
No tienen derecho a cuestionar la tradición que hemos mantenido por generaciones, bramó otro miembro, su voz retumbando como un trueno. Pero Nicodemo, aún sintiendo las llamas de la revelación en su interior, se levantó nuevamente. Las Escrituras ya han anunciado la venida del Mesías. ¿Acaso se cumple frente a nuestros propios ojos y no lo vemos? En ese momento, se formó un silencio profundo. Las miradas se dirigieron a él, cada uno conteniendo la respiración, como si la verdad dependiera de ese instante. Pero Nicodemo sintió que su espíritu corría el riesgo de quebrarse, enfrentando el desprecio de su propia comunidad. En sus dudas internas, escuchó la voz de su maestro resonando: las obras que yo hago, en mi Padre las hace. Mientras la tensión continuaba escalando, la figura de un joven llegaba a la puerta de la sinagoga. Era un discípulo de Jesús que caminaba con paso lento, para no interrumpir con su presencia tan abrumadora. Con un brillo en su rostro y una fe palpable, se acercó a Nicodemo, y en susurros confabulados, compartió: Él se encuentra cerca, Nicodemo. Preparémonos para lo que vendrá. La restauración de nuestro pueblo depende de nuestra respuesta. ¿Qué quiere decir con esto?, inquirió Nicodemo, su voz llena de temor y curiosidad. Pero el joven sonrió, dejando caer las palabras de la profecía. Dios nos aguarda en medio de lo inesperado. La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y así, el mensaje reverberó como un eco profundo en el corazón de Nicodemo. Mientras el Sanedrín se inundaba de odio y escepticismo, él supo que la pavimentación divina se trazaba de manera sorprendente. ¿Qué más nos revelará el Señor en esta jornada?, se preguntó, con la incertidumbre lacerando su ser. Un plan divino que aún permanecía en las sombras comenzaba a dar forma a su futuro, y Nicodemo, fiel testigo del cumplimiento del destino prometido, se encontraba peligrosamente al borde de un camino lleno de sacrificios, cuestionamientos y, sobre todo, de esperanza. La senda del Mesías se aproximaba, cargando la semblanza de su propia transformación. ¿Estaremos listos para lo que Dios ha de hacer a través de nosotros?, concluyó Nicodemo, dejando entrever el eco de una revelación aún más profunda por venir. La sala del Sanedrín se volvió un campo de batalla entre luces y sombras. Nicodemo observaba los rostros de sus hermanos en la fe, un grupo de hombres que un día habían compartido un ideal de devoción, ahora sumidos en el conflicto. La furia de sus voces aún retumbaba en sus oídos, cada uno defendiendo la tradición que les había sido legada, cerrando los ojos a la verdad que se desplegaba ante ellos. ¿Cómo puede un hombre hacer estas cosas, si no está de parte de Dios?, resonó la voz del anciano que había cuestionado a Nicodemo. Un murmullo afirmativo recorrió la sala, pero él sintió que algo nuevo vibraba en su corazón. La chispa de la verdad, encendida por el mensaje del joven discípulo, pronto se convertiría en un fuego ardiente que no podía ser apagado. Nicodemo dio un paso hacia adelante, el peso de sus decisiones comenzándole a aplastar. Con profundo eco en su ser, recordó la promesa: y habrá señales y prodigios. ¿Podrían aquellas palabras estar llevándolo a un propósito divino más grande? Y aunque la presión del Sanedrín lo convencía a callar, su deber ante Dios era más fuerte. Si este hombre habla verdad, ¿acaso no estamos blasfemando contra la obra del Altísimo al juzgarlo sin mayor discernimiento?, exclamó, su voz temblando. Una mirada de sorpresa se arrojó sobre él, como si la sala entera hubiera congelado la respiración. Las insignias de autoridad y tradición presentaban un dilema espiritual. Su fe emergió de la clandestinidad, desafiando el status quo. Las Escrituras, en Isaías, dicen que la luz resplandecerá en la oscuridad, continuó con fervor, su corazón palpitando al ver las dudas que se comenzaban a dibujar en los rostros que alguna vez le habían reprochado. En tanto, el joven discípulo permanecía a su lado, mirando con urgencia. Él viene de Dios, Nicodemo. Su presencia es el cumplimiento de lo que el pueblo espera, susurró con firmeza. Esa verdad resonaba como un eco en las tinieblas, y la revelación de su propia ceguera comenzó a manifestarse en su alma. Afuera, el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo la fragancia del incienso que se ofrecía en el templo. En medio de la controversia, una sombra cayó sobre la reunión, como si una presencia invisible estuviera observando el desenlace. Era el mismo viento que había llevado las palabras de Juan el Bautista, que clamaban por un cambio en los corazones endurecidos. Las voces del Sanedrín se volvían cada vez más acaloradas, apuntando a la necesidad de silencio. ¡Silencio! Este hombre no merece nuestra atención, gritó uno, lanzando miradas de desesperación hacia Nicodemo. Pero él ya había decidido arrojarse en la incertidumbre de un futuro nuevo.
Si él es quien dice ser, nuestra responsabilidad es hallar la verdad y seguirla. El sumo sacerdote se levantó con indignación. ¿Qué sabes tú de la verdad, Nicodemo? ¿Acaso crees que aún hay esperanza para este pueblo? Las palabras eran cuchillos, cada una cortando más profundamente que la anterior. Sin embargo, algo resonaba en su interior, una voz que insistía en que Dios nunca haría sombra a la esperanza. Las profecías están llenas de promesas de vida, de redención, dijo con voz templada. Quizás sea este el momento que hemos esperado, el que se ha manifestado en medio de nuestra duda. Se dio cuenta de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El plan del Altísimo se estaba desplegando, y él no podía arriesgarse a ser un obstáculo en la obra que estaba en marcha. La tensión alcanzaba su cúspide, y un silencio pesado envolvió el recinto, mientras todos los ojos se fijaban en Nicodemo, expectantes. Él sintió que los cielos lo observaban, la voluntad de Dios palpitando en cada golpe de su corazón. Él es el camino, la verdad y la vida, pensó, recordando esas palabras que una vez le habían resonado de manera distante. Si este hombre es el enviado de Dios, ¿qué revelaciones se nos presentan a través de él? ¿Qué más quiere mostrarnos el Señor en esta jornada? La incertidumbre aún se cernía sobre él, pero ahora era un velo que predecía una luz que pronto lo atravesaría. El plan divino seguía susurrando. El momento de confrontar lo eterno estaba cerca, como las nubes que cubren el cielo justo antes de un trompeta celestial. He aquí, el tiempo de nuestra transformación está cerca. Las palabras resonaban en su corazón. Nosotros, guardianes de la promesa, ¿estaremos listos para recibir lo que ha sido profetizado? Así, la verdad comenzaba a tomar forma en la mente de Nicodemo, al borde de la revelación apoteósica que aguardaba su respuesta y la de muchos más. Su camino ahora se trazaba entre las sombras de la incertidumbre, esperando que la luz divinal le guiara hacia el cumplimiento de un destino mayor. El silencio del Sanedrín, cargado de tensión y expectativas, comenzó a romperse poco a poco. Las miradas se mezclaban entre la indignación y la incredulidad, mientras Nicodemo se mantenía en pie, una antorcha de fe en medio de la tormenta. Cada latido de su corazón resonaba como un clamor sagrado de esperanza, anunciado y profetizado desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, aún pesaba sobre él la sombra del temor. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en las consecuencias que podría traer su decisión. Considerad, dijo otro miembro del Sanedrín, su voz ahora más calmada, si verdaderamente este hombre es un profeta, debemos tener cuidado. ¿Estamos dispuestos a desoír las señales que Dios nos ha proveído hasta ahora? Sus palabras resonaron en el aire como un eco de advertencia, retumbando en la conciencia colectiva de los allí presentes. Nicodemo se sintió llamado a responder. ¿No se nos ha enseñado en nuestras escrituras que en los últimos días el Señor hará maravillas entre su pueblo? ¿Acaso no ha prometido el Altísimo enviar a su mensajero? ¿No son estas las señales que preceden al Mesías? La intensidad de su voz surgía de las profundidades de su ser, un anhelo que se transformó en alabanza y desafío. Los murmullos se intensificaron, como un oleaje en medio de una tormenta. Algunos comenzaron a inclinarse hacia la verdad resplandeciente de sus palabras, mientras que otros se aferraban con furia a las tradiciones que habían cimentado sus vidas. Pero el fuego que Nicodemo había encendido era implacable. Aquel que se encuentra en la oscuridad debe buscar la luz, insistió Nicodemo, recordando las enseñanzas que le habían sido transmitidas desde su juventud. ¿Y si este hombre trae la luz, por qué desviarnos de ella? Digamos, entonces, si verdaderamente este es el momento que hemos estado aguardando. La atmósfera se tornó pesada con la lucha interna que libraban sus compañeros. Algunos comenzaron a asentir, atraídos por la verdad que comenzaba a florecer como un brote en primavera, otros, en cambio, permanecían aferrados a su incredulidad como una pena. Las cuentas del destino estaban rodando, y el eco del pasado y el futuro se entrelazaban en una danza sagrada. Un anciano, de mirada profunda y serena, se levantó. Nicodemo, hay propósito en lo que dices. Si este hombre realmente es un enviado, no somos solo testigos sino también responsables ante Dios. Los relatos de Abraham y de Moisés nos enseñan que el verdadero liderazgo no se basa en el temor, sino en la fe. Sus palabras resonaron como un trueno en el corazón del Sanedrín, desafiando la resistencia del status quo. La lucha del espíritu se evidenciaba en cada rostro, y la luz de la verdad comenzaba a abrirse paso a través de las mentes y corazones cerrados. Reunámonos entonces con el pueblo, propuso otro, su voz llena de determinación.
Escuchemos lo que tienen que decir los que han sido tocados por su presencia. No ataquemos a lo que no entendemos. En vez de eso, llevemos nuestras preguntas al pueblo. Nicodemo sintió que, por primera vez, un rayo de esperanza iluminaba el oscuro rincón de su ser. En el aire había un murmullo de fe que comenzaba a elevarse, como las oraciones que se elevan al cielo en busca de respuesta. Que cada uno de nosotros hable, exclamó. Y que la verdad resplandezca en nuestras discusiones, en lugar de la condenación. Que busquemos la dirección de Dios, y no solo nuestra propia sabiduría. La tensión persistía, pero las palabras de Nicodemo les instaban a mirar más allá de la disputa. Había un llamado sobrenatural en su voz, una invitación a un nuevo despertar. Y así, mientras se volvía hacia sus compañeros, la revelación siguió resonando: estamos en el umbral de un cambio, hermanos. La promesa de Dios no se detiene en nuestras tradiciones. ¿Estamos prontos para ver lo que Él ha dispuesto? Y mientras el Sanedrín contemplaba la posibilidad de un futuro distinto, un nuevo viento comenzó a soplar entre ellos. La presencia del Altísimo se hizo palpable, invitando a su pueblo a unirse para enfrentar el desafío con fe renovada. Nicodemo supo que, aunque la casa enfrentaba decisiones difíciles, el plan soberano de Dios se aceleraba, y estaba a punto de ser revelado de una manera asombrosa. Escuchamos el clamor de quienes buscan la verdad, pensó con resoluta claridad, y así como la tierra se prepara para la lluvia, debemos estar listos para la transformación. Quizá este momento de incertidumbre sea el mismo que anticipó el profeta: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El aliento divino de la historia aún aguardaba con anhelo. La luz iluminó el camino, y ante ellos se extendía la oportunidad de experimentar el cumplimiento de lo predicho. En lo profundo de su ser, la pregunta fervía: ¿cuál será la respuesta del pueblo ante el enviado de Dios? El murmullo en el Sanedrín comenzó a desvanecerse, pero el eco de las palabras de Nicodemo aún resonaba profundamente en el corazón de cada miembro. Era como si una brisa suave, cargada de promesas divinas, comenzara a atravesar las estancias cerradas de aquel consejo sagrado. Algunos hombres, todavía aferrados a su incredulidad, miraban a su alrededor con desdén, mientras que otros comenzaban a ver reflejada la duda en sus ojos. Un joven rabino se atrevió a levantarse, su corazón temblando con la inquietante mezcla de miedo y valentía. «Querido Sanedrín», dijo, ¿no recordamos las palabras del profeta Isaías? El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. ¿Podría ser que esta luz se ha manifestado ahora frente a nosotros? La pregunta flotó en el aire, provocando reflexiones y murmullos entre aquellos que deseaban ver. «Valiente eres», replicó otro anciano, esta vez con un tono severo que congeló la atmósfera. «Pero debemos ser cautelosos. Es fácil confundir la luz con la ilusión». Sin embargo, su mirada revelaba una grieta de incertidumbre. Era un viejo amigo de Nicodemo, y en su corazón guardaba un temor que rivalizaba con la culpabilidad por lo que podría perder. La lucha interna de cada miembro del Sanedrín era palpable, la fe y la duda se entrelazaban en un delicado equilibrismo. Nicodemo, consciente de la gravedad de la situación, se apoyó en la sabiduría de las Escrituras que habían guiado su vida. «El temor es del hombre», afirmó con firmeza, «pero el amor perfecto echa fuera el temor». Si este hombre es el enviado por Dios, entonces debemos acercarnos a él con valentía, no con miedo. Un silencio reverente se apoderó del Sanedrín, y las palabras de Nicodemo resonaron como un trueno en el desierto. Cada uno de ellos se encontraba en esa encrucijada donde enfrentaban no solo sus propias creencias, sino el destino de su pueblo. Las viejas tradiciones eran una pesada carga, y la luz que había surgido en los campos de Judea prometía un nuevo amanecer. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, el murmullo de la multitud crecía. Hombres y mujeres, con hambre de esperanza, se reunían en torno a aquel que había traído consigo el mensaje de amor y restauración. Jesús de Nazaret, con su mirada llena de compasión, curaba a los enfermos y hablaba de la gracia de Dios. La gente sentía que en su presencia se levantaba una expectativa que hacía tiempo no experimentaban. Las enseñanzas de Jesús eran un bálsamo para sus almas agotadas. De vuelta en el Sanedrín, un temblor de decisión comenzó a apoderarse de algunos de los miembros. «Crearemos una redención para nuestro pueblo si nos unimos», declaró una voz decidida. «No permitiremos que el miedo nos aparte del camino hacia lo que Dios ha prometido». Los ojos de Nicodemo brillaron con la luz de la revelación. «Sí. El tiempo de actuar ha llegado», exclamó, cada palabra llevada por el fuego de un espíritu renovado. «Si hay un nuevo camino, un nuevo pacto,
debemos estar preparados para abrazarlo, no solo en palabras, sino en acción. El Señor ha dicho, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Mis hermanos, nuestro papel es ahora más crucial que nunca. La sala estalló en un tumulto de conversaciones a medida que cada uno comenzó a contemplar la posibilidad de lo que la obediencia al Altísimo podría significar. En sus corazones, la luz comenzó a brillar con fuerza, quebrando las sombras de la desconfianza. Con esa renovada esperanza congregada en ellos, uno de los miembros del Sanedrín se dirigió a la puerta. Vamos al pueblo, dijo firmemente, no solo para cuestionar, sino para escuchar. Escuchemos su clamor. Que nuestro encuentro no sea solo con la palabra, sino con las obras que han surgido del poder de Dios en nuestros días. Y así, impulsados por el urgente llamado de la fe, el Sanedrín se encaminó a la calle, dejando atrás la sala que había sido su prisión por tanto tiempo. Sin embargo, en la sombra de la osadía, surgía una verdad inquietante: ¿estarían realmente preparados para lo que descubrirían? La revelación de Dios aguardaba en los corazones del pueblo, y la pregunta se cernía en el aire como una flor esperando florecer: ¿qué respondería el pueblo al saber que la luz había llegado entre ellos? Mientras el Sanedrín descendía por las escaleras hacia las vibrantes calles de Jerusalén, el peso de la historia parecía reposar sobre sus hombros. La brisa de la tarde acarició sus rostros, como si el mismo cielo estuviera observando su avance. Al salir, se encontraron con un bullicio indescriptible: hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos buscaban la presencia de aquel que había traído esperanza a sus corazones. Los miembros del Sanedrín se miraron entre sí, la inquietud era palpable. Habían pasado años aferrados a la ley y las tradiciones, pero ahora se hallaban en una encrucijada. Nicodemo, siempre prudente, apretó el libro de la Torá que llevaba bajo el brazo, sabiendo que cada palabra escrita en sus páginas también llevaba consigo el peso de la verdad divina. Mantengamos el corazón abierto, susurró, pues quizás, al escuchar, podamos ver a Dios en medio de nosotros. Los ojos de la multitud se iluminaban a medida que detectaban la presencia de los sabios. ¿Qué ha dicho el maestro?, preguntó una mujer, sus labios temblaban de emoción. ¿Es él el que viene a liberarnos de nuestras cargas? Las preguntas reverberaron en la atmósfera como ecos de anhelos antiguos. Jesús, al sentirse rodeado por la muchedumbre, se volvió, su mirada como un faro penetrante. ¿Qué buscan?, preguntó con voz resonante, suave y firme. Aquellas palabras fueron como bálsamo para los afligidos. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12, proclamó, como un recordatorio del mensaje celestial que había llegado. La multitud se acercó más, como si la luz prometida se expandiera a su alrededor, sanando las heridas y disipando las sombras. Entre ellos una joven exclamó: Rabí, me han dicho que puedes sanar a los enfermos, que puedes dar vida donde solo hay desesperación. Las palabras de fe entusiasmaron a los miembros del Sanedrín, comenzaban a palpar la inminente revolución espiritual. No obstante, en el grupo, la incertidumbre crecía en el corazón de algunos de sus miembros. Un anciano, con un rictus de preocupación, murmuró a su lado: ¿qué pasará si este hombre desmantela lo que hemos construido? ¿Y si nos quita la autoridad? Pero, al oír las súplicas de los que sufrían, la voz de Nicodemo se erguía con mayor claridad. ¿No es así como el Señor ha obrado desde tiempos antiguos? Eso es la verdadera liberación, en la verdad del amor. Poco a poco, las antiguas rencillas entre el deber religioso y la necesidad de amor comenzaron a romperse. Algunos comenzaron a acercarse, incluso a preguntar a las autoridades sagradas presentes: ¿por qué no le creemos? ¿Acaso no hemos esperado esto por generaciones? Un susurro de consenso creció entre la multitud. Cada hombre y mujer que había ático experimentado el toque de Jesús sabía que había algo sagrado en él. Nicodemo, observando la transformación en el corazón del pueblo, sintió que una llama encendida comenzaba a calentar su fe. Pero su pensamiento volvió a la sala del Sanedrín. Los demás también habrían sentido ese llamado divino. Mientras el clamor del pueblo resonaba, Nicodemo se sintió llamado a dar un paso adelante. Si este hombre realmente es el prometido, debemos reconocer su obra y permitir que la luz brille en nosotros, propuso, atrapando la atención de la multitud. Las palabras siempre temerosas de los ancianos temblaban ahora en los labios de cada miembro del Sanedrín. El murmurar de la multitud resonaba en sus corazones, un eco de la voz de Dios llamándolos a algo más grande. ¿Y si este es el cumplimiento del tiempo, el momento que habíamos esperado desde hace siglos? La respuesta de la multitud ante esa revelación estaba a punto de estallar, y con ella,
el desenlace divino que aguardaba en el horizonte. Las promesas se manifestaban, pero el camino hacia el sufrimiento y la gloria apenas comenzaba. ¿Estaban listos para enfrentarlo? Las sombras se alzaban tras ellos, y únicamente en la luz podrían encontrar la salvación. A medida que la luz del sol comenzaba a descender sobre Jerusalén, la multitud creció en fervor y expectativa. Era un clamor de almas hambrientas por la esperanza que solo la promesa divina podía ofrecer. Jesús miraba a la gente, su compasión brotaba como manantial en medio del desierto. En su corazón, sabía que el mensaje que traía transformaba no solo vidas individuales, sino la historia entera del pueblo. Mirad, dijo, extendiendo su mano para acallar los murmullos. No solo a los que están rotos en cuerpo, sino también a aquellos que anhelan la redención en sus corazones. En verdad os digo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:28, las palabras de Jesús resonaron como un eco divino, atravesando la noche oscura de la desesperación. La multitud se agitó, los rostros, llenos de deseo y de gozo, se volvían hacia él en búsqueda de su poder sanador. Al ver la transformación que se gestaba, Nicodemo sintió un impulso irrefrenable de acercarse al Maestro. No debía autoengañarse más, su corazón anhelaba la verdad revelada. Mira, dijo a su lado un anciano del Sanedrín, no podemos ignorar lo que está ocurriendo. Si lo permitimos, este hombre podría convertirse en una amenaza para nuestra autoridad. Pero Nicodemo respondió con firmeza, ¿no hemos aprendido de los profetas? ¿No fue a través de la esperanza que Dios dirigió a su pueblo en el pasado? Tal vez el corazón del pueblo necesita ver lo que nosotros no hemos podido por la ceguera de nuestras almas. La tensión era palpable. Algunos del Sanedrín comenzaron a asimilar la revelación de Jesús, mientras otros cerraban sus corazones aún más. El tiempo de la decisión había llegado. Mientras tanto, Jesús hizo un alto en su discurso y, dirigiéndose directamente a los líderes congregados, proclamó, si alguno de vosotros está sin pecado, que tire la primera piedra. Juan 8:7. La atmósfera se volvió aún más tensa. La verdad crujía en el aire como el viento antes de la tormenta. Las miradas severas de los ancianos fueron reemplazadas por miradas de introspección, un silencio reverente se instaló ante el peso de la autorreflexión, el murmullo de la multitud fue interrumpido mientras uno a uno, los miembros del Sanedrín comenzaban a dejar caer sus piedras, sintiéndose abrumados por la revelación de su propia imperfección. Nicodemo se quedó quieto, sintiendo el agitado latido de su corazón, estaba contemplando en su interior la luz que, contra toda expectativa, había desnudado su alma. Este hombre murmuró, podría ser el cumplimiento de las profecías que tanto hemos estudiado. En su mente, recordó las palabras del profeta Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, Isaías 9:2. Podría ser que esta luz fuera realmente el cumplimiento de la promesa de Dios entre ellos, el anochecer se acercaba, y la multitud, como una ola, seguía atrayendo a otros hacia Jesús mientras Nicodemo meditaba profundamente. Sabrás que el tiempo se ha cumplido, y he aquí que el reino de Dios está en medio de vosotros, resonó en su interior a medida que tomaba conciencia de la monumental decisión que enfrentaba. La luz del Maestro podía abrir la puerta a un futuro donde la verdad y el amor prevalecieran sobre la rigidez de la ley. Pero mientras contemplaba el nuevo amanecer en su alma, un eco constante lo perseguía, y si ya has comenzado el viaje hacia la verdad y ahora debes ser un defensor de ella ante los que aún están en la oscuridad. Con el corazón palpitante, Nicodemo supo que un nuevo capítulo comenzaba para él, y con ello, el inevitable cumplimiento del propósito divino que alteraría el curso de la historia. A medida que la noche caía sobre Jerusalén, una densa atmósfera de expectación e incierta vulnerabilidad envolvía cada rincón, como si la propia ciudad sintiera el peso de lo inminente. Nicodemo, en su decisión de aproximarse al Maestro, se sentía como un náufrago alcanzando la orilla de un nuevo mundo. El eco de las palabras de Jesús resonaba en su mente, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, se encontraba entre un mar de almas, cada una buscando respuestas, cada corazón cargando una historia de sufrimiento y anhelo. Mientras miraba los rostros ansiosos que se acercaban, un vínculo de esperanza se tejía entre él y el pueblo, una conexión que desnudaba las diferencias y ponía de manifiesto la esencia compartida de su humanidad. Sin embargo, había algo más grande en juego. Las fuerzas del Sanedrín, a pesar de su resistencia, comenzaban a verse amenazadas por la luz que Jesús traía.
cuestionando los cimientos mismos sobre los cuales se habían sustentado durante generaciones. En un rincón de la multitud, un hombre se atrevió a interrumpir el flujo incesante de murmullos. ¿Este hombre no puede ser más que un simple rabí? ¿Puede salvarnos de la opresión de Roma? Nicodemo sintió la tensión palpitar a su alrededor. La pregunta colgaba como la espada de Damocles, afilada y lista para caer. La voz de Jesús se alzó por encima de los susurros, firme y poderosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Sus palabras, llenas de autoridad divina, calaron hondo en el corazón de Nicodemo. Era en este momento de revelación que se dio cuenta de la profundidad del propósito que el Señor había esbozado no solo para el pueblo, sino también para su vida. En ese instante, una ola de valentía comenzó a nacer en el corazón del fariseo. La voz que había temido durante años ahora cobraba fuerza. Decidido a ser un testigo del cambio, dio un paso adelante. Debemos escuchar lo que este hombre tiene que decir. El tiempo de la inacción ha pasado, proclamó, su voz resonando con una claridad renovada. Algunos lo miraron con extrañeza, otros, con creciente aprecio. La sombra de la tradición comenzaba a desvanecerse, revelando la luz de la verdad que había estado escondida. Nicodemo se sintió invadido por la urgencia de compartir su propia experiencia. No podemos ignorar lo que nuestros ojos han visto. La transformación que ha traído Jesús es tangible. Él es la esperanza que hemos anhelado. Justo cuando sus palabras parecían calar en los corazones más reticentes, un fariseo anciano replicó: pero el pueblo necesita un líder que los guíe, no un rebelde que los conduzca a la perdición. La incógnita creada por esa frase reflejaba la lucha interna que cada uno de ellos enfrentaba. De pronto un murmullo se levantó entre la multitud. Un rebelde, un hombre mayor cuestionó, su voz llena de incredulidad. ¿No hemos sido nosotros los que hemos fallado al no ver la verdad que se presenta ante nosotros? Su intervención generó un nuevo viento que movió corazones, como si cada palabra rompiera muros construidos durante años de disputas y desconfianza. Allí estaba el cruce de caminos, y Nicodemo sintió que la fe que había comenzado como un pequeño susurro ahora ardía con fuerza en su interior. La verdad no necesita ser defendida con armas ni palabras de odio. La verdad se manifiesta en el amor y la gracia, y eso es lo que hemos encontrado en él, exclamó. Una nueva corriente de fervor comenzó a recorrer a los presentes. Muchos se miraron, reconsiderando sus propios juicios y la posibilidad de una fe que atravesara la oscuridad que les había cegado. Quizás la luz de Dios ya está en medio de nosotros, murmuraba un rabino joven, su voz llena de asombro al comenzar a entender lo que estaba ocurriendo. En un instante sublime, mientras la multitud se reanimaba con la esperanza que emergía, Jesús miró a Nicodemo, con un destello de comprensión en sus ojos. Era como si el cielo mismo aprobara su valentía. Un choque de intimidad y propósito se apoderó de él debía actuar, no podía permitir que el miedo mantenía cautivo a su pueblo, ni a su propia alma. Mientras el Sanedrín vacilaba entre la oposición y la aceptación, un nuevo amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte de Jerusalén. La luz de un nuevo orden, guiado por el amor y la revelación, prometía la transformación del corazón y mente de muchos. ¿Estaría preparado el pueblo para comprender y abrazar este tiempo de cambio? Nicodemo, con el corazón latiendo en un ritmo divino, se dio cuenta que la misión que había aceptado era más grande de lo que había imaginado. No era simplemente testigo, estaba llamado a ser un instrumento en la obra de Dios. Y así, en el cruce de la incertidumbre, comprendió que algo grandioso estaba a punto de desarrollarse. La verdadera pregunta permanecía latente: ¿qué revelaciones de Dios resplandecerían sobre aquellos dispuestos a abrazar la verdad que el Mesías traía con él?